Muy bien, estaba pensando realmente en ponerle título a esta enseñanza y creo yo que es algo por lo que todos tenemos que pasar en esta vida. Nadie quisiera pasar, obviar esto que te voy a compartir en esta noche, ¿no? Y justamente el título de la enseñanza se llama El dolor es parte de la vida. El dolor es parte de la vida, ¿no? Entonces nadie quiere pasar por el dolor, ¿cierto? Nadie. Yo creo que toda chica que esté embarazada, ¿verdad? Toda chica que va a dar a luz, nunca quisiera de repente llegar a esos 9 meses, a esos dolores de parto. Y yo creo que, no, yo, bueno, soy hombre, pero creo yo que las mujeres con las que he conversado que han dado a luz dicen que el dolor más grande que se siente en toda la vida de una mujer es el dolor de parto. Pero luego de ese dolor viene una linda criatura, ¿verdad? Alguien que una mujer puede cargar. Lo he visto con mi esposa, nuestro primero bebé, cuando lo tuvo en sus brazos, como todo el dolor que ella pasó, toda la presión, porque son 9 meses que cada, ¿no? De vómitos, náuseas, algunos deseos, sentirse mal, mareada y ese tipo de cosas, ¿no? Y va cargando, pero llega el momento del dolor tan grande, pero finalmente se ve en los brazos a un lindo bebé, a una linda bebé, y eso yo creo que trae una satisfacción tan grande que uno dice, no importa, una mujer, he escuchado mujeres decir, no importa todo el dolor que pasé, pero de tener a mi bebé aquí entre mis brazos es algo tan lindo y maravilloso. Pero si no habría dolor, no habría bebé. Es parte del proceso de una mujer que está encinta. Igual, para todos nosotros, tanto hombres como mujeres, tenemos que pasar por el dolor. Y es parte de la vida, o sea, no, uno no puede obviar eso. Dolor cuando perdemos un familiar, dolor cuando nos divorciamos, dolor cuando un hijo se rebela contra sus padres, dolor de un hijo cuando un padre es abusivo, dolor cuando hay abusos sexuales, dolor cuando hay abandono, dolor cuando hay traición. ¿Cuántos dolores que en este tiempo muchos estamos experimentando, ¿verdad? En esta vida, mejor dicho, y en este tiempo muchos también estamos experimentando dolor, sufrimiento. Quien te habla, he pasado también por mucho dolor, sufrimiento y realmente no quisiera pasar por ello. Han habido momentos donde he tenido que buscar a Dios llorando y diciéndole, Señor, es tan difícil, es tan dura esta situación, pero te busco para que tú me puedas fortalecer, para que tú me puedas escuchar, para yo poder desahogar, porque el dolor uno lo carga en su corazón y lo que uno tiene que hacer es poderlo desahogar. Y antes de continuar con la enseñanza, vamos a orar. ¿Qué le parece ahí en nuestra casa? Señor, queremos darte gracias por esta noche, permitirnos acercarnos a ti. Te pedimos que tu palabra traiga el cambio y la transformación que estamos necesitando para este tiempo. Una vez más te pido, Señor, uses mi vida para llegar al corazón de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces hay un hombre del cual yo admiro mucho y yo sentía que Dios inclinaba mi corazón a que les pudiera compartir acerca de él. Yo soy hincha de muchos personajes en la Biblia, ¿no? Pero uno de esos personajes se llama Elías. Un hombre que fue usado de manera increíble por Dios, ¿no? Habían milagros sobrenaturales que Dios hacía a través de la vida de Elías, pero al mismo tiempo también él pasó por momentos de mucho, pero mucho dolor, momentos de temor, momentos de crisis, momentos de pánico, momentos de depresión, eh, como resultado de algunas cosas negativas que también él pasaba y que vivía. Y Elías, por más que era un hombre que Dios lo respaldaba en todo lo que hacía, no iba a pasar él dejar de pasar por el dolor como es parte de la vida. Así que si tú estás pasando por dolor, si estás pasando por sufrimiento, quiero que sepas que no es algo que solamente tú lo vas a pasar o lo estás pasando. Muchos lo estamos pasando, pero es importante cómo es que podamos enfocarnos, cómo es que podamos ver esto. Si lo vemos de manera de queja, vamos a estar, o de manera negativa, vamos a estar quejándonos, vamos a estar quejándonos con Dios, quejándonos con todo el mundo y hablando y quejándonos. Y sí, sí, muchas veces nos quejamos y me incluyo dentro de esto de la queja.
Jesús dijo, de la abundancia del corazón hablará la boca. Y a veces, ¿qué sale de nuestra boca? Sale queja, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa hay en nuestro corazón? Hay queja. Pero si estamos diciendo, alabando a Dios, Señor, gracias porque este día es bueno. Señor, te agradezco porque tengo a mi esposa, tengo a mis hijos a mi lado. Te agradezco por el pan de cada día. Te agradezco por el trabajo, Señor. Te agradezco porque me has guardado, Señor. No sé por qué le puedas dar gracias a Dios, pero estás alabando, estás exaltando a Dios por su misericordia, por su bondad, pero eso va a salir de dónde, de tu corazón. Pero este hombre, Elías, que era un hombre que alababa a Dios, que un hombre que honraba a Dios, también pasó por un momento de mucho dolor y mucha dificultad. La Biblia narra de que este hombre fue perseguido, mejor dicho, huía, porque una mujer, la reina de ese entonces, había dicho que él iba a morir a espada. Entonces no era cualquier persona la que lo que la había amenazado, era una mujer mala y perversa que dijo, así como tú has visto morir a los profetas de Baal a espada, así también vas a morir tú atravesado. Él creyó en esas palabras, se llenó de miedo, de temor, de pánico, de sufrimiento, de angustia y se fue. Y él en aquel entonces tenía una persona que era su siervo y su siervo lo acompañó y en un momento que le dijo, ¿sabes qué? Tú quédate porque yo me voy solo. En otras palabras le estaba diciendo, por último, si me matan, que me maten a mí, no que te maten a ti por causa mía. Así que sé libre. Y Elías se fue solo. Entonces, llega un momento donde él empieza a hablar con Dios, empieza a hacer una oración bueno, en la Biblia si tú lees las oraciones de Elías son impresionantes, pero en este caso vemos a un Elías que tenía dolor, a un Elías que tenía sufrimiento, a un Elías que veía la vida negra, como se dice. Y vamos a leer todos juntos qué es lo que Elías empieza a hablar con Dios. Vamos a leer todos juntos en la versión Palabra de Dios para Todos, en Primera de Reyes capítulo 9, versículo 4, dice lo siguiente. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto. Se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse dijo, ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Vuelvo a repetir, por favor, quiero que se quede claro lo que Elías hablaba. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse dijo, ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Vemos a un Elías en pleno sufrimiento, en plena crisis, ¿no es cierto? Y le dice, Señor, quítame la vida, ya no quiero vivir más. Él estaba realmente muy adolorido, él estaba sufriendo, él estaba con mucho miedo, él sentía que venían a quitar la vida y él decía en otras palabras, antes que me la quite esa bruja, antes que me quite la vida esa mujer, antes que me quite la vida esa perversa mujer, mejor llévame tú. Él estaba realmente desmoralizado, estaba abajo, sus emociones estaban en el suelo. No era nada fácil lo que él estaba viendo. Como te repito, no era una mujer cualquiera la que lo había amenazado, sino era una reina, una mujer con autoridad, con miles de hombres que estaban, que eran personas que estaban sujetas bajo la autoridad de esta mujer. Y Elías tembló y Elías se murió de miedo y le dijo al Señor, Señor, quítame la vida. Entonces, lo primero que yo pude escribir en esta tarde es algo muy interesante. Cuando estés en medio del dolor y la presión, a veces querrás morir y dirás, Señor, mejor llévame. Yo no sé si alguna vez tú habrás dicho, Señor, mejor llévame en medio de cualquier situación difícil que puedas haber estado pasando o de repente en toda esta pandemia, cuando te has enterado de tantas cosas malas, una cosa por aquí, otra cosa por allá y de repente le has dicho, Señor, mejor llévame, ¿verdad? Cuando estamos pasando presión y dolor. No es cuando la vida nos sonríe, no es cuando las cosas van bien en el amor, en el negocio, en el trabajo o el que le sirve al Señor en el ministerio, ¿verdad? Cuando toda la vida está yendo bien, nunca le vamos a decir, Señor,
llévame, jamás, ¿no? ¿Qué le decimos? Señor, déjame disfrutar la vida, quiero disfrutar la vida, quiero disfrutar de mi trabajo, de mi familia, del dinero que tengo, quiero disfrutar de los bienes que tengo, ¿verdad? Pero creo yo que nadie le va a decir eso al Señor. Quiero disfrutar cuando está pasando un momento de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Entonces creo yo que si es que Elías le pasó, quiere decir que también te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Pues yo quiero ser sincero con ustedes, ¿no? Y yo le he dicho al Señor, no una vez, sino varias veces en los momentos justamente de dolor, de sufrimientos, de ansiedad o de depresión, momentos muy duros y difíciles, le he dicho, Señor, mejor llévame, mejor llévame a tu presencia. Ya no quiero esta tierra, ya no quiero sufrir más, ya no quiero vivir así. No entendía que era parte del proceso. No entendía que era parte de la vida el dolor. Cuando uno está en el dolor, no quiere sentirlo, no quiere vivirlo, quiere que eso pase rápido o mejor dicho, ni siquiera pasar por ahí. Pero ahora que han pasado los años, después de haber sufrido muchas veces, he entendido que es parte del proceso porque luego de haber pasado por sufrimientos, luego de haber pasado por dolor, luego de haber pasado por tiempos muy difíciles, oscuros, ¿no? Tenebrosos, mi vida ha sido transformada y cambiada por Dios. El dolor me ha cambiado para bien. Dios ha permitido que pase por el dolor para transformar mi vida, mi corazón, mis sentimientos, mi mente y todo mi ser. ¿No? Pero hay dos tipos de personas. Hay gente que le da gracias a Dios por el dolor, porque en medio del dolor vieron la mano del Señor, la fortaleza de Dios, vieron las cosas de manera con los ojos de la fe. Pero hay gente que se queja, mira, yo perdí a tal familiar, desde entonces mi vida nunca más va a volver a ser la misma, no volverá a ser la misma, yo voy a vivir toda la vida con este dolor en mi corazón. Y hay gente que vive resentida, hay gente que vive quejándose, hay gente que no aprende de su dolor, hay gente que se pone negativa y se pone pesimista. Yo no sé qué tipo de persona seas tú, pero creo yo que Dios está llamando a gente que cuando está pasando por tiempos de dificultad, tiempos de luto, tiempos de dolor, tiempos de pasar por lugares oscuros, entendamos que es parte del proceso, es parte de la vida y que dos cosas puede hacer el dolor: hacernos resentidos, hacernos gente que se queja en todo tiempo, ser amargados o ser gente que se levanta y dice, algo aprenderé después de toda esta situación, estas circunstancias, no volveré a ser la misma persona. No sé, pero a mí me cambió la vida, el dolor, el sufrimiento, el proceso. Muy bien, quiero seguir leyendo con ustedes la próxima cita bíblica para que ustedes puedan ver ¿qué fue lo que sucedió con Elías? Elías, présteme antes de que ponga la cita bíblica, tenía la tendencia a meterse a los lugares, a las cuevas. Porque en las cuevas había oscuridad, él se sentía seguro, ahí se sentía que la mujer no le podía quitar la vida, se escondía y estaba muerto de miedo, muerto de angustia. ¿No? Entonces él, dice la Biblia que estuvo metido en una cueva en varias oportunidades, pero vamos a leer específicamente qué fue lo que sucedió. Primera de Reyes capítulo 19 versículos del 7 al 9. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Voy a volver a repetir, por favor, me distraje un poquito. Vamos a continuar. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí?, le preguntó. Vemos que la palabra de Dios nos muestra que vino un ángel, el ángel del Señor, y le dio un alimento y lo fortaleció. Y le dijo, largo camino te resta, hay un viaje largo que tienes que hacer. Elías quería morirse, Elías quería ya que el Señor se lo llevara, pero el Señor le responde y le dice, no, Elías, no es el momento de que tú partas, no es el momento de que tú tienes que morir, no es el momento que yo venga a recogerte, no es el momento. Las circunstancias, tus emociones, lo que estás sintiendo en tu interior, tus emociones que posiblemente se hayan ido al suelo, que
no tienes deseos, te entiendo, Elías. Dios entendía perfectamente a Elías. Y le dice, mira, Elías, hay un largo viaje que te falta por hacer. Y es más, le dijo, lo alimentó, le dio alimento, lo hizo descansar porque Elías estaba estresado, Elías estaba sin querer dormir, pero el Señor lo alimentó, lo ayudó a descansar y le dijo, largo camino te resta. Entonces podemos darnos cuenta que en los momentos de dificultad, en los momentos de mayor dificultad, vamos a ver al Dios de Elías también trabajando y hablándonos. ¿Qué fue lo que recibió en ese momento Elías? Recibió alimento. ¿Y el alimento qué cosa es? Fortaleza. ¿Qué recibió? Dios le habló. Y cuando Dios te habla o me habla, realmente es algo maravilloso, es algo poderoso que solamente Dios puede producir en el corazón. La palabra, cuando Dios nos habla, es algo que nos levanta, nos fortalece, como te está hablando a ti en esta hora. Dios, ¿qué hizo con Elías? ¿Verdad? Lo levantó, lo fortaleció y lo pude escribir aquí. Quiero que todos juntos podamos, les pueda leer lo que Dios me mostraba. Dice que Dios lo ayudó cuando él estaba sufriendo. Dios lo alimentó, Dios lo protegió y Dios lo fortaleció. Lo mismo Dios está haciendo con nosotros cuando estamos pasando por momentos de dificultad. ¿Qué es lo que Dios está haciendo contigo si estás sufriendo? Dios te está alimentando, Dios te está fortaleciendo, Dios te está sustentando, aunque no lo puedas ver. Dios está obrando, Dios no te ha dejado, Dios no te ha soltado, igual que Elías. A Elías Dios no lo había dejado, no le dijo, bueno, Elías, como no tienes ganas de vivir, pues te voy a recoger. No, Elías, hay un camino largo que te resta, hay un propósito, hay cosas que tienes que hacer. Y Elías, dice la Biblia, que comió ese alimento que Dios le dio y empezó a caminar, a caminar, a caminar. Pero ¿cuál fue la sorpresa que tú y yo nos llevamos? Es que Elías se volvió a meter en una cueva. Y en esa cueva otra vez se deprime, otra vez se desalienta, otra vez ahí él cree estar seguro porque en su mente estaba que esta mujer venía a quitarle la vida. Dios a veces puede hablarte. Dios a veces puede fortalecerte. Dios, vas a ver que Él va a estar respondiéndote, pero a veces nuestra mente no ha cambiado. Nuestra mente sigue pensando en lo negativo. Nuestra mente se sigue enfocando en las cosas negativas. Y por más que Dios nos haya hablado, hay otra voz que nos dice, te vas a morir atravesado. De esta no te salvas, del COVID no te salvas, tu familia todos se van a morir. De esta enfermedad vas a vivir en ruina, vas a vivir en hambre, mejor quítate la vida. Vas a escuchar voces que te van a hacer querer sentir un desgraciado, una desgraciada. Pero esas no son las voces de Dios. La voz de Dios es levántate, hay algo grande que viene para ti. La voz de Dios te dice, yo te voy a fortalecer, yo te voy a alimentar, yo te voy a dar las fuerzas que tú necesitas para este tiempo de dolor, de sufrimiento, de ansiedad, de depresión, de lo que puedas estar pasando. ¿Sí me estás entendiendo? Te voy a alimentar, te voy a fortalecer, te voy a alentar, te voy a cuidar, te voy a proteger. Era lo que Dios le estaba diciendo a Elías y Dios te dice a ti. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser mi actitud frente a esta circunstancia que estamos pasando, que estamos viviendo, que estamos atravesando? Muy bien, entonces vamos a continuar leyendo la próxima cita bíblica que está justamente continuando lo que pasaba con Elías. En Primera de Reyes 19, versículo 13 en Nueva Versión Internacional. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Dice que una vez más Elías se fue a la entrada de la cueva. En otras palabras, quería volverse a meter a la cueva. Quería volver a estar ahí. Él se sentía seguro en la cueva. Tenía miedo todo, pero ahí decía, afuera no, afuera me van a ver. En la cueva nadie me ve. La tendencia de una persona que está pasando por presión, sufrimiento, momentos de mucha dificultad es encerrarse en su cuarto o encerrarse en algún lugar, pero encerrarse. Ahí uno siente seguridad, uno siente que ahí nada le va a pasar. Por eso hay mucha gente que en este tiempo sigue encerrada. Se encierran en sus cuartos y no quieren salir de su cuarto. Solamente salen a comer y se meten nuevamente a su cuarto. ¿Y por qué pasa eso? Uno dirá, ¿qué le pasó? Porque antes no era así. Es que está sufriendo.
que está pasando una batalla, una lucha interna en su mente, en su corazón. Está pasando una batalla, una lucha. Quién sabe con la depresión, quién sabe con el temor, pero siente que afuera están expuestos a que algo les pase. Yo también quiero contarles que también he tenido tiempos donde me he encerrado en mi cuarto y no he querido salir para nada. Ahí leía la Biblia, ahí oraba, ahí leía libros, ahí solamente bajaba a comer y otra vez me metía a mi cuarto. Ahí trabajaba y hacía todo, pero no quería estar ni siquiera con mi familia. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque estaba pasando mucha presión. Y Elías, ¿qué era lo que quería? Seguridad. Quería estar metido en su cuarto llamado cueva, ¿no? Ahora le llamamos cuarto, pero él estaba en una cueva que era para él, que hoy día representa un cuarto seguro, donde no hay nadie. Hay gente que inclusive hasta ni siquiera quiere que entre la luz del día, quieren verlo todo oscuro para dormir, para olvidarse de la realidad. ¿Verdad? Y ahí vemos a Elías nuevamente, pero el Señor que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Elías, ¿qué haces aquí? En otras palabras, Elías, no te metas a tu cuarto. Tengo un camino bueno para ti, pero es necesario que salgas del cuarto. Es necesario que salgas de ese lugar. Pero déjame decirte que algo que me sorprende es que Dios sabía lo que estaba sintiendo Elías, lo que estaba pasando Elías. Y Dios nunca se metió a la fuerza a sacarlo. Dios le hablaba, pero no lo obligaba. Entendía a Elías y te entiende a ti y me entiende a mí. En los momentos de dificultad, Él sabe muy bien cuando nuestro ánimo se va al suelo, cuando las cosas no nos están yendo bien y nos sentimos a veces hasta morir en vida, ¿verdad? Pero vemos acá a un Elías, definitivamente, que tenía algo grande, un destino que cumplir, pero que sus emociones, pero lo que estaba sintiendo por dentro, el sufrimiento y el dolor, no lo podía dejar ver. Dios sí lo veía. Dios ve tu destino. Dios ve lo que viene, la vida que tú tienes por delante, una vida con propósito, una vida bendecida, una vida saludable, una vida donde Dios va a hacer cosas grandes contigo dentro de sus propósitos, pero tú no lo puedes ver. Y cuando yo estaba en esa cueva, metido en esa cueva, no lo podía ver. Solamente pensaba en que venían a quitarme la vida. Pensaba en las cosas negativas que venían sobre mi mente. Y el enemigo estaba trabajando en mi mente. Y el enemigo, el diablo, estaba trabajando sobre la mente de Elías para que él no cumpliera su propósito, para que él por último se termine quitando la vida, se termine matando. Y es lo que el diablo va a querer, el reino de las tinieblas va a querer, que te quites la vida, que ya no vivas, para que no puedas cumplir el propósito por el cual Dios te creó. Entonces vamos a continuar leyendo. ¿Qué más podemos encontrar en la bendita palabra de Dios en la próxima cita bíblica? Por favor, ahí en pantalla lo vamos a poder ver. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 15 al 16. Dice así, en palabra de Dios para todos. El Señor le contestó, regresa por el camino que lleva al desierto, cerca de Damasco, entra y consagra a Hazael como rey de Siria. Luego consagra a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Y después consagra a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, como el profeta que tomará tu lugar. Dice la Biblia que el Señor le dijo, bueno, entiendo lo que tú has pasado. Estoy parafaseando. Entiendo, Elías, lo que has estado pasando. Entiendo que caíste en depresión, que caíste en ansiedad, que caíste en temor, en miedo, en pánico. Entiendo que que has estado sufriendo. Entiendo que has estado pasando por una crisis. Y no te condeno, ni te rechazo, ni te culpo. Por el contrario, te he alimentado, te he ayudado, te he alentado, te he dado fortaleza. Has caminado lo que pensaste no podías caminar, pero vuelves a meterte a la cueva. Y vuelves a meterte a la cueva. Pues te tengo que decir algo, Elías. Elías, tienes a dos reyes que ungirlos. Y tienes que ungir también al próximo profeta que yo levantaré, le dijo Dios, después de ti. No era cualquier tarea, era una gran tarea que Elías tenía que hacer. Un gran propósito tenía Elías. Y Elías efectivamente se levantó e hizo como Dios le dijo que hiciera.
Y por más que habían cosas en su mente, le creyó a Dios y salió victorioso después de haber estado en esa cueva, después de haber estado metido en ese momento, en ese tiempo de crisis, en ese tiempo de dolor, en ese tiempo de temor, en ese tiempo de angustia. Él pudo salir porque escuchó la voz de Dios y dijo: cueva, ya no más. Con miedo y todo me voy a cumplir lo que Dios me ha dicho que tengo que cumplir. ¿Saben qué? Yo también me siento identificado con Elías y han habido momentos donde Dios me ha dicho: es el momento que salgas, es el momento que hagas esto, es el momento que hagas lo otro. Y he tenido que salir con miedo y todo, pero he podido ver el respaldo de Dios, he podido ver la mano de Dios, he podido ver la fortaleza, la protección y sobre todo cumplir el propósito de Dios con miedo y todo. El miedo fue desapareciendo en el camino, la angustia fue desapareciendo en el camino y pude entender que mejor estaba viviendo en la voluntad de Dios, en su destino, en su propósito, que metido en una cueva, que metido en un cuarto. Y Dios nunca me condenó ni te condena a ti, porque Él sabe las luchas que nosotros tenemos, y el mismo Jesús tuvo también sus batallas y sus luchas donde se deprimió, donde Él estaba súper archi mega angustiado. Claro que te entiende, claro que me entiende, claro que entendía a Elías, claro que sí, tiempo de dolor es parte de la vida, ¿no? O sea, es parte de la vida. Y el Señor, como te repito esto, no te juzga, no te condena, no te dice no, sino por el contrario. Él te quiere ayudar en ese tiempo de dificultad para levantarte luego más adelante y puedas salir y que nadie te pueda parar. Lo último que te quiero compartir a ti, antes de ir a la próxima cita bíblica, lo pude escribir aquí. Quiero que por favor todos puedan prestar atención a lo que pude escribir. Cuando Dios sabe que podemos hacerlo y estamos listos, nos dice: es hora de cumplir con tu destino. Estamos, cuando Él sabe, dice: no. Cuando Elías se metía a la cueva, el Señor le decía: Elías, sal, le hablaba bonito, ¿no? Y no le decía: es el momento. Pero cuando Dios sabe que estamos listos, Dios dice: este es el momento. Este es el momento. Ya, ahora es el momento. Ahora sí estás listo. Ahora sí estás preparado. Siento de parte de Dios que Dios te está diciendo a ti: este es el momento de salir de la cueva. Este es el momento de salir de la oscuridad. Este es el momento de salir de la queja. Este es el momento de salir de tanta negatividad, de tantos pensamientos que te dicen que no vas a vivir, que te dicen que tu vida va a ser una desgracia, que te dicen que tu familia se va a romper y que nadie la va a levantar, que te dice tantas cosas. Es el momento de decir: basta ya, le voy a creer a mi Señor, voy a creer que Dios va a obrar en mi vida, va a obrar en mi familia, va a obrar en mis finanzas, va a obrar en medio de esta pandemia, va a obrar. Dios va a obrar. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Es lo que el Señor quiere y anhela escuchar de tu corazón. Y quiero terminar con la última cita bíblica para poder ir al ejemplo de todos los ejemplos. ¿Quién es el ejemplo de todos los ejemplos? Jesucristo de Nazaret, nuestro amado y triunfante Jesús, que dice la Biblia que Él pasó también por momentos de mucha dificultad, creo que más dificultades que todo el mundo entero junto, pero Él tenía algo claro y lo vamos a leer todos juntos. Presten mucha atención, por favor, lo que dice las Escrituras para cerrar este mensaje. En Hebreos capítulo 12, versículos 2, en palabra de Dios para todos. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Te lo voy a parafrasear para que lo puedas entender. Jesús sabía todo lo que iba a acontecer con su vida. Él sabía todo lo que iba a sufrir, pero en su corazón había un gozo. El gozo de que tú te ibas a salvar, el gozo de que tu familia iba a tener vida eterna, que ibas a ser perdonado a través de ese derramamiento de sangre, el gozo de saber que muchos en toda la humanidad iban a tener vida eterna, que Él estaba pagando el precio por toda la humanidad. En su corazón había dolor, sufrimiento, muchas cosas, pero al mismo tiempo había gozo, había alegría. ¿Qué es lo que yo puedo ver? ¿Cómo termina este pasaje bíblico?
Ahora Jesús está al lado del Dios Padre a la derecha, en un lugar de honra, está en un trono sentado. Quiere decir que después del sufrimiento, después del dolor, vino el incremento, vino el llegar a un nivel donde nadie podía llegar. Dice que nadie puede llegar al nivel donde Jesús está, nadie podría hacerlo, porque así como Él fue humillado hasta la muerte, Él fue golpeado y derramó toda su sangre por toda la humanidad, así mismo Dios lo exaltó y lo levantó en alto, después del sufrimiento, después del dolor, después de todo lo que pasó. Dios Padre lo levantó en un lugar en alto. Está en su trono sentado al lado derecho del Padre Jesús. Y no hay quien se pueda sentar al lado derecho del Padre, solamente Jesús. Y pasó por el sufrimiento, pasó por el dolor, pasó por la humillación, pasó por la traición, pasó por la vergüenza, pasó por la enfermedad, pasó por el abandono de todos sus discípulos. Judas lo traicionó, lo vendió por dinero. Entonces podemos ver a un Jesús humillado. La gente puede decir qué desgraciada la vida de este hombre, pero luego el Padre lo resucita al tercer día, asciende a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Quiere decir que si tú estás sufriendo, que si tú estás padeciendo, que si tú estás pasando por sufrimiento, cosas difíciles, dolor, crisis, pérdida de un familiar, muchas cosas que han golpeado tu vida, amenazas, despedido del trabajo, te has quedado en nada. Después de todo el dolor que puedas pasar, vendrá un ascenso de parte de Dios. Pero depende de tu boca, de lo que salga de tu corazón. Porque si tú le dices, Señor, en medio de todo este dolor, te sigo creyendo, te sigo alabando, voy a seguir creyendo que lo mejor está por venir, que hay un camino en mi vida, hay un propósito como en la vida de Elías. Y no me voy a quedar hundido, no me voy a quedar en el sufrimiento, no me voy a quedar en este dolor, en este lugar de dolor y de quebranto, sino que es parte del proceso de mi vida para poder ser ascendido. Pues Señor, pasaré como tú, Jesús, lo pasaste. Pasaré, con la fe lo pasaré, creyendo que lo mejor está por venir, creyendo que hay un destino que cumplir, creyendo que para poder ser ascendido necesito pasar por el dolor. Necesito pasar. Y mientras más grande es el dolor, mientras más grande es el sufrimiento, más grande será la exaltación de parte de Dios. Si es que tenemos buena actitud, si es que decidimos creer aún cuando las cosas no parezcan estar bien. Entonces, tú querías que Dios te hablara, pues Dios te ha dicho en esta noche, el dolor es parte de la vida. Así que tienes dos cosas que hacer: o te quejas o le sigues alabando a Dios, o criticas y te resientes, o bendices y glorificas el nombre del Señor y dices, Señor, tú sufriste y nunca te quejaste, cargaste mi pecado, cargaste todo mi pecado y el pecado del mundo, derramaste tu sangre y en tus ojos había alegría porque lo hacías por mí, porque sabías que venía algo grande y bueno para toda la humanidad. Entonces, en esta hora quiero decirte a ti que te conectas por primera vez, es que si estás sufriendo, si estás pasando momentos de dificultad, no es casualidad que hayas recibido un mensaje como este. Es justamente donde Dios llega a tu vida. Es el momento oportuno donde Jesús se aparezca delante de ti y te diga, yo te ayudo, yo te consuelo, yo te levanto, yo te fortalezco, yo te defiendo. Sí, estás sufriendo, pero no vas a sufrir solo, sino que yo estaré contigo. Jesús te dice en esta noche. Si estás sufriendo, Jesús está ahí contigo en esta noche. Así que yo quiero invitarte a ti que te conectas por primera vez a hacer una oración donde tú le vas a decir, Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida desde ahora y para siempre. Reconozco que te necesito. Reconozco que
Te necesito para seguir en esta vida, porque a veces he pensado en que ya no quiero vivir. Te he dicho que ya no quiero vivir, pero ahora entiendo que tengo un camino que cumplir, un destino que cumplir. Señor, contigo lo voy a lograr. Vamos a hacer esa oración. Todas las personas que nos conectamos por primera vez, por favor, únanse a esta oración. Señor Jesús, en esta noche quiero darte gracias por la oportunidad que me das de acercarme a ti y reconocer que te necesito. Te abro las puertas de mi corazón para que entres en mí. Ayúdame en medio del dolor y del sufrimiento a seguir hacia adelante. Te necesito, Señor. Perdona mis pecados. Sé que te he fallado. Me arrepiento. Escribe mi nombre, dile, en el libro de la vida, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración por primera vez, Jesús entró a tu corazón y tú vas a sentir que Él te empieza a fortalecer. Él no te va a dejar solo. No te ha dejado nunca solo, pero en esta noche Él ha entrado a tu corazón y tú vas a notar la diferencia. Qué cosa es creer en Él y qué cosa es recibirlo a Él. En esta noche tú lo has recibido en tu corazón y Él va a hacer la diferencia. Así que yo quisiera realmente bendecir a cada persona que se conecta por primera vez. Y no solamente a los que se conectan por primera vez, sino también a los que están conectados a través de las redes sociales como el Instagram, el Face, el YouTube. Yo quisiera orar por ustedes también para que el Señor nos ayude a todos a pasar la prueba del dolor, a pasar este tiempo de dificultad, lo que estamos pasando, lo que estamos no pasando, estamos bien. Qué bueno, te bendigo también. Y te prepares para lo que pueda venir más adelante. O si ya pasaste y estás en el tiempo donde ya saliste y estás contento y gozoso, dale gracias a Dios por el tiempo difícil que pasaste, porque Dios permite los lugares oscuros, los lugares del sufrimiento para poder ayudar a los demás, para poder entender a los demás y cambiar nuestras vidas. Así que yo quisiera orar por todos ustedes. Señor, quiero darte gracias por cada persona que está pasando, Señor, momentos de dolor, momentos de dificultad, momentos de tristeza, momentos de crisis, Señor. Solo tú conoces quiénes son los que están pasando tiempos oscuros, tiempos muy difíciles donde se han metido en una cueva, donde no quieren salir, donde, Señor, tienen miedo, temor, donde, Señor, no saben qué hacer frente a tantas circunstancias. Hasta te han dicho, Señor, quítame la vida, ya llévame de una vez. Señor, te pido por fortaleza, te pido, Señor, que los alimentes, que los fortalezcas, que los bendigas, que puedan ver tu mano, Señor bendito Dios, en medio de su proceso, en medio de la dificultad, en medio de las malas noticias, en medio, Señor, de la cueva, puedan ver tu mano, Señor, cómo los levantas, cómo los bendices. Largo camino te resta, te dice el Señor. Hay un propósito para ti en esta vida. No has nacido para sufrir, no has nacido para llorar. Es parte del proceso, pero saldrás de ese dolor, saldrás de ese sufrimiento. El Señor te sacará y te llevará a cumplir tu propósito y tu destino, y levantarás a aquellos que están caídos, que tú los verás como antes tú estabas. Y tú dirás, Señor, ahora entiendo por qué permitiste que yo pasara por el dolor y el sufrimiento. Es para ayudar a otros. Pues yo te bendigo a ti, hombre, mujer, que decides no solamente creerle a Dios, sino levantar a aquellos que están caídos, levantar a aquellos que están necesitados, levantar con una palabra de aliento, siendo un instrumento de Dios para bendecir a aquellos que están sufriendo, aquellos que han perdido un familiar, aquellos que no saben qué hacer. Yo te bendigo a ti que te conectas. Sé que te conviertes en un canal de bendición. Te conviertes en bendición para mucha gente. Te conviertes en la boca de Jesús. Te conviertes en las manos de Jesús. Te conviertes en un instrumento de Dios, porque es parte de tu destino el bendecir a los demás. Es parte de tu destino. Para eso naciste. Para eso el Señor te creó, creyendo que en ti estaba formando un siervo, una sierva, un hijo, una hija que le iba a servir a Él. Y no hay mejor servicio que servirle a Dios a través de tu prójimo. Que el Señor te bendiga. Ha sido un honor estar con ustedes. No se olviden que las personas que se conectan por primera vez, por favor, de inscribirse en el canal de YouTube para que cada enseñanza te pueda llegar. También puedas seguirnos por Facebook o por Instagram. Puedas dejar tu nombre en cualquiera de las 3 redes, tu nombre completo, por qué quieres que oremos. También puedas poner ahí tu teléfono si te gustó de repente esta enseñanza y tú quieres que personas oren por ti, te inviten a reuniones virtuales. Puedas tú también participar de la gran familia de Dios. Ha sido un honor estar con cada uno de ustedes. Gracias por su atención prestada.